¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, una semana más, porque estamos a martes, además en una semana típica, es de jueves, es festivo, nosotros no tenemos programa, pero no vamos a hacer puente. El viernes estaremos de nuevo puntualmente con ustedes y mañana también, por supuesto, que además sabemos que es uno de los días que más les interesa, o por lo menos los que más se animan a llamar. Mañana es el día del concejal, pero hoy, ojo, abrimos líneas telefónicas también si lo desean durante el espacio de nuestro veterinario Marcos Fernández de la Clínica Veterinaria Navia. Él estará en la segunda parte del programa para responder a las preguntas. Vamos a hablar también, como es habitual los martes, de crónica jurídica. Vamos a acercarnos a los juzgados y a conocer un poco más las soluciones a muchos de los problemas que nosotros tenemos habitualmente, y nos vamos a acercar al Museo del Mar. Saben que esta tarde se inaugura, en principio para autoridades y algunos privilegiados, la exposición del pergamino Vindel en el Museo del Mar. Allí podremos ver, entre otras pues grandes joyas, una que es inigualable sin duda, las cantigas de Martín Kodax. A eso es a lo que llamamos el pergamino Vindel, pero ojo, porque estamos hablando de una exposición que abarca 200 metros cuadrados y donde podemos encontrar también auténticas joyas del medioevo gallego, joyas que van desde objetos cotidianos, como pueden ser las botas de un obispo de la época, hasta objetos realmente increíbles, como algunos documentos pertenecientes a Alfonso X. Enseguida vamos a intentar mostrarles una pequeña muestra de lo que fue una visita guiada que nos hacía hoy el comisario de la muestra a algunos medios de comunicación, más que nada para animarles a visitar una exposición que es realmente única. Nos han traído el pergamino Vindel de Nueva York. Aprovechemos que lo tenemos a la vuelta de la esquina para realmente acercarnos un poco más a una época dorada de nuestra cultura. Eso será a partir de mañana. Esta tarde es la inauguración, pero como les decía, únicamente para autoridades, pero si quieren para hoy. Y antes de ver esa exposición también tengo alguna cita que recomendarles. Si quieren ir, por ejemplo, al Auditorio Municipal, es martes, cine para el desarrollo sostenible, así lo llaman sus organizadores, @importanos. Es una iniciativa de ellos que pretende, y leo textualmente, analizar una realidad compleja y desigual y lanzar una mirada crítica a todo lo que nos rodea. Ahí tienen este cartel de ese ciclo de cine que nos ofrece el Auditorio Municipal. Para que digan que a golpe de martes no tenemos citas y para que no digan que con nosotros no aprenden, vamos a saludar a Pablo Campo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si no te he convencido ya que vayas al Museo del Mar para ver esa exposición, Pablo, que ya llevo un ratito hablando con él antes de comenzar el programa, espérate a ver esa visita guiada que realizábamos esta mañana, porque realmente, lo digo así, en alto y en mayúsculas, merece la pena. Y nosotros aquí comentamos muchas cosas, pero no todas de esta manera. Les decía a los espectadores también que contigo vamos a hablar de cosas que nos afectan y de cómo solucionarlas. Por ejemplo, aquí en Vigo siempre hablamos en el Casco Bello, siempre no, sobre todo en determinadas épocas del año, de los problemas de ruidos y los botellones. Y bueno, normalmente llamamos a la policía local cuando nos suceden estas cosas y denunciamos. Pero más allá de eso, de la llamada a la policía local para denunciar en ese momento que está habiendo más ruido del que creemos que es adecuado, ¿qué podemos hacer para solventarlo? Bueno, María, tenemos que partir de un derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho a que se nos respete nuestra vida privada, el derecho a que se respete nuestra vida familiar y el derecho a que se nos respete también el domicilio, ¿no? Entonces, partiendo de eso, cuando tenemos una serie de perturbaciones, vamos a centrarnos un poco en las emisiones sonoras. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues en principio hay tres vías. Hay una vía administrativa, hay una vía civil y hay una vía para casos muy extremos, que es la vía penal. La vía administrativa tiene una ventaja, y es que en principio es la más económica. Es la más económica y quizás en muchas circunstancias quizás sea la más rápida, ¿no? ¿Cómo se inicia esa vía administrativa? Pues se inicia mediante la denuncia de los hechos, se formula una denuncia donde figuras tú como denunciante, si lo denuncias tú, los hechos que dan lugar digamos, a esa denuncia, y el nombre de las personas, digamos, que han
hecho ese hecho perturbador. De conocerlas, porque si hablamos de unos vecinos ruidosos está claro que los conocemos, si hablamos de un botellón en la calle pues es más difícil. Ya es más ¿no? complicado, pero probablemente sí conozcamos al dueño del restaurante o si el restaurante está alquilado. ¿No? Entonces, ante esa denuncia, el ayuntamiento, ¿qué hace? Pues el ayuntamiento, mediante sus órganos competentes, lo que hace es abre un procedimiento de investigación, ¿no? Ese procedimiento de investigación puede ser, o sea, nos puede dar unos resultados tan claros de que efectivamente se produjo esa perturbación, que se impongan unas multas coercitivas o se proceda al precinto de determinadas máquinas o incluso al cierre del local. Pero claro, muchas veces el ciudadano dice, bueno, esto todo es muy lento, yo me harto de presentar denuncias en el ayuntamiento y parece que aquí no se hace nada, ¿no? Pues claro, el ciudadano llega un momento en que dice, estoy cansado, aquí la administración no actúa, ¿qué hago? Pues bien, el ciudadano lo que puede hacer es, ya acude, sale de esa vía, digamos, administrativa y acude a la vía judicial. Interpone un recurso contencioso administrativo contra esa inactividad de la administración, ¿al objeto de qué? Pues al objeto de que por el juez se le obligue a la administración a adoptar las medidas necesarias para que cese, digamos, esa perturbación, ¿no? Pero luego también tenemos otra vía, que es la vía civil. Y la vía civil la desglosamos también en dos posibles acciones, ¿no? Hay una acción que es de responsabilidad extracontractual, que se prevé que el que por acción u omisión causa un daño a una persona interviniendo culpa o negligencia, pues está obligado a reparar el daño causado. ¿Qué pasa? Que por esta vía parece que la reparación del daño viene vía indemnización, ¿no? Viene vía indemnización. Y ya todos sabemos cómo lo difícil que es muchas veces solicitar una cantidad si no tenemos prueba, ¿no? Y después, sin embargo, tenemos otra vía que quizás sea más efectiva, que es la que se contempla en la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal, supongamos tú, María, que vives en tu edificio, tienes a un vecino que no para de dar la vara, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es dirigirte al presidente de la comunidad, decirle qué es lo que está pasando, y el presidente de la comunidad lo que tiene que hacer es requerir a esa persona para que cese en esa actividad, ¿no? El típico individuo que está todo el día con la música a tope y que dice, es que aquí no se puede descansar, no se puede dormir, nada. Bien, ese inquilino dice, bueno, pues yo sigo con las mías, me da igual, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues claro, entonces el presidente de la comunidad tiene que convocar una junta. Y en esa junta se tiene que adoptar un acuerdo de acudir a la vía judicial, a la vía judicial. Entonces, en la vía judicial, ya estamos en la vía judicial, ¿y qué sentencia podemos tener en esa vía judicial? Pues, si todo va bien para ti, María, pues pueden obligarse al perturbador, primero, obligarse a que cesen esa actividad. Vamos, a que el vecino ruidoso no haga más ruido. No haga más ruido. Pero incluso pueden haber medidas más drásticas. Incluso puede llegarse a privar del uso de la vivienda o del local a esa persona por un plazo no superior a 3 años. O sea que podríamos llegar a echarlo del edificio en caso de que sea conflictivo. Durante 3 años privarle del uso de esa vivienda. ¿Y qué pasa si es un arrendatario? Tú te quejas, pero el arrendador que está en Valencia dice, bueno, está muy lejos, Vigo está muy lejos, que se apañen con el arrendatario. Pues lo aconsejable es que cuando tú te quejas al presidente de la comunidad, el presidente de la comunidad también dirija una comunicación al propietario. ¿Por qué? Porque la medida que se pueda adoptar judicialmente también le puede afectar a él. Claro. ¿Cuál es la medida, digamos, más inmediata? La medida más inmediata es que el propio propietario diga, se están causando ruidos, se están causando molestias, resolución del contrato de arrendamiento. Es una causa de resolución del contrato de arrendamiento, ¿no? Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si la comunidad, el presidente de la comunidad y los demás vecinos, pues no les caigo bien? Entonces dicen, este ya se le pasará. Pasan de todo, Pasan ¿no? de todo. Pues yo, a título individual, puedo ejercer una acción con el objetivo de que cese esa actividad. Pero ya no podré conseguir, no podré pedir una privación del uso de la vivienda o del local, ni tampoco puedo solicitar o que se me conceda una resolución del contrato de arrendamiento. Para eso entiendo que tiene que haber un acuerdo de la comunidad, ¿no? Si vamos todos a una, lo podemos echar. Si voy yo sola, pues bueno, como voy a poder mucho, conseguir va una a ser multa una cesación o que deje de hacer ruido. de esa actividad, ¿no?
¿Qué pasa si la sigue incumpliendo? Pues oiga, desobediencia a la autoridad judicial. Entonces ya entramos en otro campo, ¿no? Y después tenemos el tema de la vía penal. La vía penal queda para asuntos muy graves, ¿no? Sí. Estoy acordando ahora de una sentencia de Las Palmas donde era un supermercado que durante 20 años allí se producían ruidos de todo tipo, de las máquinas frigoríficas y los montacargas, etc. De tal forma que llegó a probarse que efectivamente existía graves problemas para la integridad física de las personas. Había gente que tuvo que ponerse bajo tratamientos de hipnóticos, los niños no podían dormir, la gente mayor tampoco, entonces se recurrió, digamos, esa vía, y eso está dentro, digamos, de los delitos contra el medio ambiente. Entonces, eso, digamos, que serían un poco las vías que nosotros tendríamos, ¿no? Pablo, me imagino que como consejo, una vez que existe este problema y que empezamos a recurrir, bueno, pues por el recurso administrativo ya tenemos que hacerlo por escrito, pero por ejemplo la comunicación que hacemos al presidente de la comunidad, intentemos que sea todo por escrito, ¿verdad? Para que después quede constancia de que hemos seguido todas las vías que eran necesarias para llegar al final. Exactamente. Date cuenta que en el derecho lo fundamental es la prueba. Tú puedes hacer una exposición muy bonita de una demanda o de una contestación que, como te falle la prueba, estás perdido. Bueno, y si no, ya lo saben, pónganse en contacto con los profesionales, que aquí damos las pinceladas, pero luego si existe un problema real y tenemos que aplicar estas soluciones, mejor, pues por ejemplo, con Pablo Campo. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, María. Y ya ven que intento apurar porque quiero que nos quepan todos los contenidos y lo principal, esa exposición que les decía, podrán ustedes, si quieren, visitar mañana. Iniciamos, visita guiada. Esta é unha exposición, como sabedes, que está protagonizada por un dos documentos máis importantes da historia da cultura de Galicia, o Pergamiño de Vindel, que ten o cancioneiro de Martín Codas, as 7 cantigas de amigo de Martín Codas coa súa notación musical. Este é un documento que é da época, un documento original do século XIII. Por lo tanto, a exposición vai tratar sobre a contextualización deste documento. E ten unha estructura que está inspirada precisamente nesa estructura en 7 cantigas, son 7 partes. A primeira parte trata sobre a espiritualidade do momento. Comenzamos, como digo, con esa busca a Xerusalén Celeste, que tamén está representada na Vieira dos peregrinos, esta ampula de Vieira que ven a simbolizar pois a regeneración espiritual que se consigue pois mediante as indulxencias, os privilexios e as indulxencias que dan os reis e a Igrexa de Santiago. Esta segunda parte da exposición está dedicada pois a imaxe do poder, a nobreza laica e eclesiástica, neste caso eclesiástica representada pois en enxoval litúrxico dos bispos de Galicia e dos monxes, neste caso nos abades de Celanova, eses peites litúrxicos que vedes aí, os zapatos que son pezas tamén moi raras, son do bispo Paio Cebeira, que neste momento era bispo de Ribadeo cando morreu. E o rei, a representación do poder rexio, pois témolo en dúas pezas moi importantes. Dous documentos destes aquí son, este é un documento moi importante, este que vedes aí, da época do Vindel, e trátase de parte das 7 partidas de Afonso X, é ordenamento xurídico. Normalmente dicíase que o galego na época de Afonso X era a lingua dos trovadores, era a lingua da poesía, a lingua da música, e que o castelán pois era a lingua da documentación rexia. Este é un documento do século XIII en galego, como digo, das 7 partidas de Afonso X, é unha versión en galego da época. Aquí próbase que tamén a lingua galega foi lingua para o mundo xurídico, para as leis, para o ordenamento xurídico. E o latín pois era a lingua que a monarquía empregaba pois sobre todo coa Igrexa. Neste caso é o rei Fernando IV que está confirmando as doazóns que os seus antecesores lle fan á Catedral de Santiago. Nesta parte, Mía Irmana Fremosa pois trata sobre o ámbito do máis íntimo, o ámbito pois da familia, da amizade. Lembrade que as cantigas de Martín Codas, nas cantigas de amigo, é unha muller a que fala, é unha muller a que está falando da súa inquedanza de que quere verse nun santuario co seu amado, neste caso en Vigo. Por iso, aquí hai dúas mulleres que veñen do mosteiro de San Paio de Antaltares,
É unha peza esta moi interesante porque o artista seguramente foi o mesmo que traballou na igrexa de Santiago de Vigo. Por iso hai moitas relacións aquí, moitos xogos de espello na exposición. Temos unha parte dedicada pois ao que son a alegoría, non? A alegoría da paisaxe, unha paisaxe simbólica representada pois nese paraíso cristián que vemos aquí nestes capiteis de Betanzos, e tamén pola contra, os perigos que está amosando este dragón. E na parte sexta, no Sagrado en Vigo, pois no Sagrado é onde baila o corpo velido, onde baila o corpo delgado da cantiga sexta. O Sagrado que está representado pois polo adro, o adro onde se topou, o adro de Vigo, de Santa María de Vigo, onde se topou este sartego, que está no Museo Quiñones de León, está representando precisamente ese ámbito sagrado onde esa protagonista de Martín Codas tiña que verse co seu amigo. E o máis sagrado do sagrado, que é o altar, pois temos unha Biblia do século XIII e un cáliz, unha Biblia exquisita e un cáliz moi modesto, moi popular, de peltre, inglés, que foi atopado no Ulla, posiblemente pois foi unha perda accidental. A Sétima Cantiga é unha sorte de recopilación das outras, é unha síntese das outras 6 cantigas precedentes. Nesta parte está protagonizado, lóxicamente, polo Pergamiño Vindel. Esta sorte de facsímil de 1914 está feita antes da restauración que se fixo en Nova York do manuscrito, e, polo tanto, aínda que hai pequenas diferencias, pois este é o original que topou Vindel en 1914. E logo, pois, servindo de fondo, temos ese mar de Vigo, temos esa lembranza á igrexa de Santiago de Vigo, con esta obra feita por Heitor Picallo sobre o parteluz da igrexa de Santiago. Está o Lugrís, que amosando ese mar con as días, pois servindo de fondo a peza fundamental da exposición, que é o pergamiño co cancioneiro de Martín Codas. Esta es solo una muestra de esa visita guiada, duraba unos 20 minutos aproximadamente, lo hemos reducido a 5 únicamente para que se den cuenta de que sin duda la importancia de esta exposición es el Pergamino Vindel, pero que es una exposición que alberga muchas más joyas y que todas juntas todavía cobran más importancia. Hablando de joyas, nuestras mascotas y nuestro veterinario Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, gracias. Que hoy viene preocupado, ahora me explicarás por qué, porque normalmente viene relacionado con casos concretos que habéis tenido en la clínica. Viene preocupado por cómo a nuestros perros están dejando de hacerle efecto los antibióticos, vamos a decirlo así, de alguna manera, o de las resistencias bacterianas, que lo llama él de forma pues, más culta, y que tiene mucho que ver o es muy parecido a lo que nos ocurre también a los humanos, ¿no? Sí, de hecho es una preocupación cada vez mayor, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria, porque bueno, vamos de la mano, ¿no? Y cada vez vemos perros, sobre todo, con infecciones que son pues, resistentes o multiresistentes, en los que las opciones de tratar una infección bacteriana a veces son muy reducidas, ¿no? Tenemos algunas fotografías por ahí de esos casos concretos que sé que aparecen por la clínica, por el centro veterinario Navia. A veces son casos bastante llamativos, como el de este pastor alemán, y la mayoría de estos animales tienen alguna enfermedad primaria que les favorece las infecciones bacterianas. En el perro en general es más fácil una infección bacteriana que en la piel humana, ¿vale? Sí. Es más común. Pero el problema está en que estos animales tienen alguna enfermedad por la que se tratan de forma, digamos que intermitente durante su vida, y hace que estas infecciones se vayan haciendo cada vez más complicadas y más difíciles de erradicar. ¿Cuál es el motivo? El motivo es esa enfermedad primaria. Muchos son alérgicos, por ejemplo, tienen alguna dermatitis atópica, y de forma secundaria sufren infecciones en la piel o en el oído, también pasa muchas veces. Esto se trata la primera vez y suelen responder, y la segunda, pero llega un momento en el que a veces estas infecciones empiezan a ser cada vez más complicadas. Este es un perro con una alergia, que viene con una infección bacteriana en la piel, también se ve esa conjuntiva, ¿no?, de ambos ojos, que está pues, algo más enrojecida de lo normal, y esas infecciones podemos ir seleccionándolas. El problema es que la piel de un animal o la piel de una persona es digamos que un microambiente determinado que tiene una serie de flora, ¿no? Cuando damos antibióticos, esa flora la vamos modificando
y vamos seleccionando las cepas más resistentes, que son quien queda el más fuerte al final. Entonces, cuando nos enfrentamos de nuevo a una infección, a veces esa ya es más difícil de eliminar. A eso me refería yo con el motivo. Yo quería llegar al punto antibióticos y a cómo solucionarlo, porque entiendo que si los antibióticos o el uso exagerado de ellos están provocando eso, a lo mejor es que lo que deberíamos... No, yo los voy a tomar si me los recetan. Lo que deberíais, veterinarios y médicos, de dejar de recetarnos o darnos unas pautas más adecuadas, ¿no? Guiarnos este es el algo problema, mejor. Y de hecho en medicina humana ya se lleva unos años haciendo, y antes, cuando éramos pequeños nosotros, se utilizaban los antibióticos para prácticamente cualquier cosa. Y los dejabas cuando querías, además. Esto es, a día de hoy ya se tiene un control mucho mayor, y en medicina veterinaria empieza a pasar lo mismo. Empezamos a seleccionar mucho más los pacientes que toman antibióticos, el tiempo en que lo tienen que tomar y qué antibiótico tienen que tomar. Cuando hay una de estas infecciones, como vemos en estos perros, suelen ser animales que son casos crónicos, no es la primera infección que tienen. Entonces muchas veces necesitamos un cultivo que nos diga qué antibiótico utilizar y durante cuánto tiempo. Por lo tanto, igual que no debemos hacer como nosotros, no automediquemos a nuestras mascotas en general, porque antes le había salido las mismas manchas y el veterinario le dio esto, lo vuelvo a comprar y se lo vuelvo a dar, lo primero. Y lo segundo, que yo no es por poner en duda la profesionalidad de nadie, pero bueno, lo segundo es cuando el veterinario dice antibióticos, preguntar, ¿estás seguro? ¿Hay cultivos? ¿Seguro que este es el adecuado? Deberíamos hacer esa pregunta como se la hacemos al médico, al pediatra, cuando es por nuestro bebé, claro, ¿no? Cuando un veterinario te va a dar un antibiótico, normalmente es porque está justificado. Por supuesto, no lo pongo en duda, ya te decía, pero... Es cierto que, por ejemplo, hace años un animal que entraba en un quirófano, igual que una persona que entraba en un quirófano, salía siempre con su antibiótico para casa, y a día de hoy, si se hacen bien las cosas en el quirófano, y nos pasa a nosotros como personas, y nos pasa con los perros y con los gatos, no necesitan tomar un antibiótico después en su domicilio durante días. Y esta es una de las razones de seleccionar cepas resistentes, el uso de antibióticos en animales sanos que no necesitan una antibioterapia. Esta es una de las cosas. platoabierto@localiavigo.com. platoabierto@localiavigo.com es nuestro correo electrónico. Saben también que es el correo electrónico al que pueden enviar cualquier pregunta o cualquier duda que tengan sobre las entrevistas, o a para las personas que encabezan las secciones, en este caso directamente a Marcos Fernández. Es algo que hizo Teresa, que nos deja un correo electrónico con una pregunta que vamos a intentar responder brevemente porque creo que nos queda poco tiempo. Nos dice que tiene una perra de 15 años y tuvo el último celo hace poco. Parece que en los últimos años es algo irregular el celo. ¿Es normal? ¿Hasta qué edad puede tenerlo? Es una perra mayor, 15 sí. años, que acaba de tener su celo. ¿Hasta qué edad puede tenerlo? Prácticamente durante toda su vida. O sea, lo que en medicina humana hablamos de la menopausia, ¿no? Pues en perras es muy, muy tardía. Y prácticamente una perra de 16, 17 años sigue teniendo a veces el celo. Es verdad que muchas veces es más irregular, y entonces a veces una perra, lo normal, esto no pasa siempre, pero lo normal es tener 2 celos anuales, más o menos cada 6 meses, aunque cada perra va a tener su propia regularidad, ¿no? Hay perras que a lo mejor lo tienen cada 5 meses o perras que lo tienen cada 7. Esto es importante, llevar un control, que Teresa, cualquier dueño de una perra sepa cuándo tiene que tener el celo, porque a veces aparece en un momento en el que no debe, y eso nos puede hacer pensar que hay alguna patología, ¿no? Como hemos dicho muchas veces ya aquí, lo ideal es que esa perra de 15 años no esté sufriendo esos celos, porque cada vez es más fácil que ese útero acabe con una infección. Y a veces nos vemos en una perra mayor algo que parece un celo y en realidad es una infección uterina. Entonces lo lógico es vigilar con qué frecuencia debe tenerlo, y si vemos un olor diferente, un momento del año en el que no le toca tener el celo y lo tiene, que nos lleve a preguntar, oye, ¿esto es normal o hay alguna infección asociada? Marcos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes respondiendo más preguntas de los espectadores. Hasta la semana. Y a ustedes los veo mañana miércoles con más Plato Abierto, pero les dejo con un regalo que nos enviaban nuestros amigos del Club de Remo de Chapela. Saben que hace unas semanas los entrevistábamos por una actividad que iban a tener en la ría, y ahí tienen el resultado. Nos vemos, un beso. Keep you in the dark, and so it all began. Sending your skeletons, sing as their bones come marching in again. They need
should not the soul for sale.